El mundo de los videojuegos de Fallout, y ahora también de su serie de Amazon, es una de las realidades alternas a la nuestra mejor descritas y planteadas que se han presentado en el mundo del entretenimiento. Ser el protagonista de tu propia historia en las peligrosas y tóxicas tierras de nadie, de lo que quedó de los Estados Unidos tras la caída de miles de bombas nucleares, es un concepto que tanto a mí como a millones de personas más nos atrapó y sumergió en ella. Y más allá de los juegos y la serie, hemos querido aprender todo lo posible, tanto de lo que sucede en el futuro posapocalíptico como de todo lo que llevó a la humanidad hacia semejante horrendo destino. Y justamente de esas cosas, de esos hechos e hitos importantes, tanto antes como después de las bombas, hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es la completa línea del tiempo de Fallout, su historia. En este video iremos hablando cronológicamente de los eventos más importantes que ocurren en esta franquicia desde el momento en que su historia se separa con la nuestra. Como tal vez muchos sabrán, la historia de Fallout es exactamente la misma que tenemos nosotros en nuestra realidad actual hasta la década de los 1950s. Eventos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la existencia del Imperio Romano, la Edad Media, el descubrimiento de América, todo esto ocurre al pie de la letra. Pero todo cambia luego de que los soviéticos desarrollan su primera bomba nuclear en 1951 y muchas de las tecnologías que vemos en la serie y videojuegos comienzan a ser inventadas y separadas de nuestra realidad. No vamos a tocar a profundidad la historia como tal del mundo de Fallout antes de la Gran Guerra, los lanzamientos de las bombas nucleares, quiero decir, porque justamente ya tenemos en este canal un video hablando de todo esto muy detalladamente, video que te invito a ver si quieres tener un mayor contexto de este tema y entender mejor por qué todo en este mundo es nuclear y ambientado en los años 50. Link a dicho trabajo en la descripción, también fijado en los comentarios o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Pero bueno, ahora sí, veamos las fechas. De los 1950s al 2066. En este mundo, técnicamente, la Guerra Fría nunca acabó, solo que el puesto de potencia líder del bloque comunista fue tomado por China luego de que se demostrara que la Unión Soviética no podía mantenerse a la par de los Estados Unidos. Una vez más, de todo esto hablo mucho más detallado en nuestro video de la historia de este mundo, pero en resumidas cuentas, los norteamericanos se centraron más en una producción energética muchísimo mayor a la de nuestra realidad por medio de la fisión y posteriormente la fusión nuclear. El terror del comunismo hizo que el país dejara de ser una federación de 50 estados relativamente autónomos y se reestructurara en un modelo mucho más centralista, dividido solo en algunas, por así decirles, confederaciones estatales, la unión de muchos estados, despertando la investigación tecnológica y dando paso a invenciones icónicas como las armaduras de poder en los años 60, los núcleos de poder portátiles, las computadoras atómicas, el desarrollo de robots, tanto domésticos como militares, y muchas cosas más que vemos en los videojuegos y ahora en la serie. Debido a esto y a la constante competición con el bloque comunista, ahora liderado por China, con la llegada del nuevo milenio también llegó la escasez de materias primas. Durante décadas, todo tipo de nuevos conflictos se generaron en donde tanto Estados Unidos como China y los aliados de ambos invaden país tras país para quedarse con recursos como el uranio, el petróleo, el litio y demás metales poco comunes. China invade todo el sudeste asiático, la India, partes de África y demás, mientras que Estados Unidos hace lo mismo con México, Sudamérica y hasta Canadá. Dichas guerras y abusos durarían más de 50 años, pero la situación se escalaría mucho más cuando en el 2066, tras años de provocaciones, China invade Anchorage, la ciudad más grande del territorio norteamericano de Alaska, Estados Unidos, y el único de este país aún con gran cantidad de recursos por explotar. 2066. La batalla de Anchorage es un punto importante en la historia de Fallout, ya que jugó un papel significativo en la configuración geopolítica y militar del mundo antes de la Gran Guerra Nuclear. A pesar de que Washington fue capaz de repeler la invasión, esta fue la primera vez que China flexionaba su músculo militar directamente contra ellos, y aparentemente los Estados Unidos habían estado subestimando gravemente al gigante asiático. Fue esta acción la que desató la Guerra Sino-Estadounidense del 2066, un conflicto entre comillas tradicional donde ambos lados se midieron directamente sin usar armas nucleares a gran escala el uno contra el otro. Fue justo después de esa batalla que empresas como Vault-Tec comienzan a crear sus bunkers subterráneos que se creían eran solo para garantizar la supervivencia del americano común, pero que escondían horribles secretos.
2077. Luego de más de una larga y muy tensionante década, en este año ocurren dos importantes sucesos. El primero es que la Hermandad del Acero fue fundada, esta en California, por un grupo de soldados y científicos del ejército de los Estados Unidos. Esta se originó como un proyecto de investigación militar llamado Grupo de Exterminación de Tecnología. Los fundadores de la hermandad estaban preocupados por el uso cada vez más irresponsable de la tecnología avanzada y sus potenciales consecuencias destructivas a largo plazo. Buscaban asegurar que la tecnología no cayera en manos equivocadas y se utilizara de manera segura y responsable para el beneficio de la humanidad. Irónicamente, a los pocos meses de su fundación, el evento más importante de toda la historia de Fallout, lo que marcaría un antes y un después, estaría por ocurrir. 23 de octubre del 2077. En la mañana del 23 de octubre, lo que miles de millones de personas consideraban como su mayor temor se vuelve realidad. Las tensiones entre ambas potencias eran tan altas que, según los videojuegos, aunque nadie sabe quién lanzó la primera bomba, todo el arsenal nuclear chino y estadounidense es desplegado sobre la superficie de todo el planeta. Es importante aclarar que aunque los videojuegos siempre han sido muy misteriosos con respecto a quién comenzó esta gran guerra, que solo duró 2 horas antes de destruir a la humanidad como la conocemos, en la serie sí hay una respuesta concreta. Por cuestión de spoilers no voy a decir quién fue, ya que es una trama crucial de dicha serie, pero también me toca decir que Todd Howard, quien a día de hoy maneja lo que consideramos como el canon de toda esta serie, de toda esta franquicia, antes del lanzamiento de la serie, aclaró que no necesariamente lo que vemos en Amazon tiene que relacionarse exactamente con lo que pasa o pasará en los videojuegos. Veámoslo entonces como dos mundos diferentes, pero que sí congenian el uno con el otro. Pero que de todas formas, sea quien fuera que lanzó la primera bomba, el resultado sigue siendo el mismo. El mundo entra en su era más oscura. 2102, Fallout 76. Y ahora sí, comencemos con el último juego publicado de la franquicia, pero que, curiosamente, cronológicamente hablando, es el primero de todos, sin contar el intro de Fallout 4. Fallout 76 está ambientado en el año 2102, en lo que hoy en día es el estado de West Virginia, en las cordilleras de los Apalaches, 25 años exactos después de la Gran Guerra Nuclear. El juego comienza con el protagonista emergiendo de la bóveda, o vault en inglés, 76, que es uno de los búnkers experimentales diseñados para abrirse mucho antes de que fuera seguro en términos de radioactividad después de la guerra nuclear. Los residentes de esta bóveda fueron seleccionados como los mejores y más brillantes ciudadanos de Estados Unidos para ayudar en la reconstrucción de dicho país. Pero, así como la mayoría de estas, su verdadero fin era el de experimentar con la gente que vivía en ellas. En el caso de esta, a pesar de ser considerada como una bóveda de control, lo que la exentaba de experimentos locos, el objetivo de la empresa era ver la reacción y acciones de sus habitantes tras su liberación prematura. Al este ser el único juego de la serie basado principalmente en el ámbito multijugador en línea, realmente no contribuye mucho con el canon de este mundo. 2161, Fallout 1. Y ahora sí, por fin llegamos al primer juego de la serie, el que en 1997 nos introdujo por primera vez a este increíble mundo. La historia de Fallout 1 comienza en el año 2161, 84 años después de la Gran Guerra. Eres un habitante del Vault 13, afortunadamente para ti, otra bóveda de control. El juego comienza cuando el supervisor de la bóveda te informa que el chip de agua, un artefacto que se encarga de la purificación del agua de la bóveda, está dañado y que depende de ti conseguir uno nuevo en la superficie en menos de 150 días. La superficie, en este caso, es lo que hoy conocemos como California, pero que ahora es un vertedero postnuclear aún radioactivo lleno de todo tipo de mutantes y humanos salvajes. A lo largo del juego, el jugador explora ruinas de ciudades y nuevos asentamientos como Shady Sands, Youngtown, Necrópolis, encontrándose también personajes increíbles, facciones y desafíos únicos en cada lugar. Shady Sands es sin duda alguna el más importante. Este pueblo, por así llamarlo, fue fundado justamente por habitantes de otra bóveda, la Vault 15, que luego de desatar una guerra civil dentro de ella, muchos de sus habitantes prefirieron salir de esta, conseguir tierras no tan radioactivas y usando un artefacto llamado GECK o Kit de Creación de Jardín del Edén, en español, lograron transformar dichas tierras y comenzar a sembrar y producir cultivos libres de radiación.
Durante la búsqueda del chip de agua, el jugador descubre que un ejército de mutantes, conocido como la Horda, amenaza la región. Este ejército está liderado por el Maestro, The Master, un mutante líder de un culto con la capacidad de crear más supermutantes a partir de humanos secuestrados. El Maestro cree que el destino de la humanidad es convertirse en estos mutantes para así ser más fuertes, resistentes y poder poblar el mundo radioactivo sin ningún problema. Esto lo puede hacer infectando a humanos con el FEV, el virus de evolución forzosa. Este fue el resultado de un experimento a medio terminar del ejército estadounidense antes de la Gran Guerra y que buscaba hacer inmunes a la radiación a sus sujetos y también darles extra fuerza y demás características de un supersoldado. Pero el problema es que este dañaba el tejido cerebral de sus sujetos, limitando su inteligencia, los volvía mucho más agresivos y primitivos y, en especial, los dejaba totalmente estériles. El Maestro no sabía esta última parte, y depende de ti, el protagonista, infiltrarte en su base, mostrarle la evidencia de la esterilización del virus y evitar la propagación del mismo. Al final, es el mismo Maestro, devastado por esta noticia, quien decide destruir su base y sus laboratorios de creación de mutantes para evitar la extinción de toda la raza humana. Luego de conseguir el chip de agua y de acabar con la amenaza supermutante, el juego te presenta con varios finales, pero el canónico es que debido a tu larga exposición a la radiación y a tu cambio de ser, supuestamente, el supervisor de la bóveda 13 no te deja volver, lo que te obliga a asentarte en Shady Sands y posteriormente en el pueblo de Arroyo, California. 2241 Fallout 2. A pesar del gran salto de tiempo, este es el único juego de la franquicia donde vemos una continuidad directa entre los dos personajes principales. El jugador asume el papel de un descendiente directo del Vault Dweller, el héroe del primer juego de Fallout. El protagonista vive en el pueblo de Arroyo, norte de California, y es conocido como el Chosen One, el elegido. La historia comienza cuando el líder del pueblo, el anciano Hakunin, debido a una gran sequía y mala cosecha, envía al Chosen One, a ti, en una misión para encontrar otro Gek y salvar al pueblo. A lo largo del juego, el Chosen One se encuentra con varias facciones, incluyendo la Hermandad del Acero, el Enclave, tribus tribales, también esclavistas, gángsters y muchos más. De todos estos, el más importante en la historia es el Enclave. Resulta que antes de que la Gran Guerra se desatara, el gobierno de los Estados Unidos había preparado una serie de bases para proteger y garantizar la supervivencia de sus políticos y generales más importantes con el fin de retomar el país años después de la guerra. Esto les tomó 150 años, pero por fin estaban listos para dar los primeros pasos. El problema es que este grupo de gente, que de por sí no eran muy éticos que digamos antes de la guerra, se volvió aún más radical con el tiempo, y sus descendientes llegaron a la conclusión de que la única forma de cumplir con la misión de sus tatarabuelos era el limpiar la superficie de cualquier impureza mutante y radioactiva y comenzar de cero, creando un nuevo país a su imagen y semejanza. Este genocidio, con bandera de purificación, también mataría a los humanos sanos de la superficie, pero al no querer volver a recurrir a armas nucleares, estos deciden usar el FEV, el virus mutante, en su lugar. La idea no era crear nuevos mutantes, sino modificar este virus para que fuera letal y matara desde dentro a su huésped, y poder hacerlo de forma aérea por microesporas. El Chosen One se entera de este macabro plan, y en lo que busca y consigue un nuevo Gek, el Enclave secuestra a todos los habitantes de Arroyo, su familia, con el fin de probar en ellos esta nueva variación del FEB, usarlos como conejillas de indias. Claramente, tú no podías dejar que esto sucediera, por lo que te infiltras en la base principal del Enclave, un búnker petrolero modificado para sustentar vida a largo plazo y con un reactor nuclear. Luego de largas batallas, el Chosen One salva a todos los humanos inocentes en el barco y detona el reactor nuclear del mismo, destruyendo a toda esa célula del Enclave en el proceso. Con el Gek en sus manos, su gente rescatada y sin el macabro Enclave en esa zona, el Chosen One usa el Gek para cimentar a Arroyo como un centro urbano libre y altamente importante en la zona. Y haciendo tratos con otras ciudades libres y abiertas de la zona como Shady Sands, la NCR, la New California Republic o la República de Nueva California, en español, es fundada, un nuevo país democrático, ético y libre, que se posicionaría como la nueva potencia de todo el oeste. 2277 Fallout 3. Y de California y el oeste de los Estados Unidos saltamos al este, más específicamente a las ruinas de la que alguna vez fue la capital de este país, Washington, D.C., ahora conocida como la Capital Wasteland.
Publicado en el 2008 por Bethesda Studios, este juego fue el reboot de la serie y también el más popular hasta ese entonces, por lo que fue gracias a él que millones de personas conocieron la serie. Tú como jugador asumes el papel de un personaje nacido en el Vault 101 y tu apodo eventualmente será el de Deambulante Solitario, The Lone Wanderer. La historia comienza contigo despertando en la bóveda como un adulto joven. El refugio ha estado cerrado y aislado del mundo exterior durante generaciones, garantizando la limpieza y buen vivir de sus habitantes. Pero tu vida tranquila se ve interrumpida cuando tu padre, James, desaparece misteriosamente de la bóveda. Debido a esto, decides salir de la misma para buscarlo, enfrentándote así por primera vez a los terrores radioactivos de la superficie. En tu misión por conseguir a tu padre, te enteras que muchas de las cosas que creías verdad eran mentira. El experimento de la bóveda 101 era que sus habitantes, a diferencia de muchos otros, tenían la explícita orden de jamás abrir las puertas o habrían severas consecuencias. Pero resulta ser que ni tú ni tu padre habían nacido en ella, sino que fueron admitidos por el supervisor de la misma cuando tú eras bebé y tu madre murió dándote a luz. Tus padres eran científicos, trabajando en el desarrollo de un artefacto capaz de limpiar todo el agua del río Potomac, el más grande que atravesaba Washington, de cualquier rastro de radiación, facilitando así la vida en la capital y posibilitando la agricultura. Pero el paso final de dicho proyecto, bien llamado Proyecto Puridad, necesitaba de, seguramente ya lo sabes, así es, un GECK, el mismo aparato clave en Fallout 1 y 2. Y es por eso que tu padre decide volver a la superficie para encontrar otro. La búsqueda de tu progenitor te lleva a la bóveda 112, donde se cree que uno de los últimos GECKs de la capital se encuentra, y por consiguiente, donde más seguramente estará tu padre. Pero, en el proceso, James es capturado y puesto en una simulación virtual, el experimento que se está llevando a cabo en dicha bóveda. Al tú liberarlo y reencontrarte con él, por desgracia, no había ningún GECK funcional en dicha bóveda, lo que lleva a que tú y tu padre reúnan a los primeros científicos en trabajar en el Proyecto Puridad para conseguir una nueva solución. Al final, llegan a esto. Pero cuando por fin llegan a las instalaciones del proyecto y están por activarlo, del enclave, los mismos enemigos del anterior juego secuestran la misión y quieren ellos apoderarse del Proyecto Puridad. Resulta que los sobrevivientes de la destrucción de la base principal de esta organización en Fallout 2 emigraron al este para encontrarse con más de sus operativos en dicha zona, y al enterarse de los esfuerzos de tu padre, deciden que no solo era buena idea que ellos se apoderaran de dicho gran recurso para un mejor futuro, sino que la misma tecnología con la que este funcionaba también podría ayudarles a continuar su misión de limpiar el mundo de la impuridad genética por medio de la modificación del FEV y su uso como virus genocida. Misma idea del juego pasado. Para evitar esto, tu padre se encierra en el reactor nuclear de la planta, evitando que el enclave la tome, pero a su vez también perdiendo su vida debido a la alta radiación que este producía. Con tu padre muerto, sin apoyo, rodeado y sin salida prácticamente, te ves obligado a huir a balazos. En tu retirada, eres asistido por una fracción de la Hermandad del Acero, que al enterarse de los planes del enclave deciden ayudarte en todo lo que pueden. Aquí hago un pequeño paréntesis. Por cuestiones de tiempo y para no spoilear totalmente todos los juegos, me he estado saltando partes importantes de todo lo que pasa. Pero, en resumidas cuentas, antes de tratar de retomar el Proyecto Puridad, haces varias misiones que dan como resultado la obtención de un nuevo GECK, ya que tu padre está muerto. Eres secuestrado por el enclave en el proceso y llevado a su base principal. Conoces al actual y, entre comillas, presidente de los Estados Unidos, explotas su base, te reúnes de nuevo con la Hermandad del Acero, inicias el rearmamento y reactivación de Liberty Prime, un robot gigante preguerra, derrotas una vez más al enclave, tomas la base del proyecto, llegas al reactor y te toca elegir. Para activar correctamente el proyecto de Puridad, debes entrar al reactor y hacerlo manualmente, lo que te mataría por la radiación. Por lo que tú o tu acompañante de la Hermandad del Acero, Sarah Lyons, debe entrar. Sin importar quién sea, el resultado es el mismo. Los habitantes de la zona obtienen agua dulce potable y sin radiación, y la misión principal del juego es completada. Canónicamente hablando, la historia dice que es Lyons la que se sacrifica, ya que hay muchas más misiones secundarias y DLCs que el juego necesita que realices. Pero todo esto sí se los dejo a ustedes para que lo averigüen jugando. 2281 Fallout New Vegas.
Si Fallout 3 fue el que introdujo a millones esta franquicia, New Vegas fue la que los hizo fans de por vida. Seguimos con los saltos, porque una vez más nos vamos del este al oeste, esta vez a los alrededores de Las Vegas, en lo que hoy son los estados de Nevada y Arizona. En el vertedero radiactivo del Mojave, el jugador asume el papel de un mensajero, The Courier. Este es contratado para entregar un misterioso paquete a New Vegas. Sin embargo, el mensajero es emboscado y dado por muerto por un hombre llamado Benny, quien roba el paquete y deja al protagonista con una bala en el cerebro y mal enterrado. Debido a la herida, no recuerdas nada de tu vida antes de tu encuentro con Benny, solo sabes que tenías un paquete por entregar y que ese desgraciado te robó y te dio por muerto. Una vez comienzas el juego y sales a explorar, te encuentras con el mayor número de facciones presentes en cualquiera de las presentaciones de Fallout, incluyendo el regreso de la Nueva República de California, las Legiones del César, la famosa Strip de New Vegas, Mr. House, la Hermandad del Acero y muchas más. El Courier puede elegir aliarse con una facción específica o tomar un enfoque neutral. Hay dos lugares centrales para la historia de este juego. La ciudad de Las Vegas, que gracias a Mr. House fue protegida totalmente de las bombas nucleares y sigue manteniendo su esplendor y ámbito apostador del pasado, y la represa de Hoover, una planta de energía hidráulica capaz de alimentar gran parte del oeste y de la que depende Las Vegas para funcionar. Mr. House es el fundador de Robco, la mayor empresa de tecnología del mundo preguerra. Con dicha tecnología, este señor creó un sistema de escudos que protegió a Las Vegas durante la guerra, dejándola sin un rasguño por las bombas, y usando sus robots como policías y agentes de orden, también logra mantener la ciudad bajo control y evitar que se vuelva un centro de conflicto en este mundo posapocalíptico. El problema es que House está enfocado solo en Las Vegas e ignora, y más activamente no le importa nada de lo que pase fuera de su ciudad. Siempre y cuando el dinero y el alcohol fluya, su palacio de cristal hedonista seguirá funcionando y consumiendo mucha energía y recursos. Resulta que lo que tú estabas llevando y Benny te roba es un chip de platino que Mr. House necesita para actualizar sus robots y mantenerlos en funcionamiento. A su vez, hay dos grandes facciones que odian a Mr. House por sus excesos y su despilfarro y quieren apoderarse de la represa para quedarse con su energía. La New California Republic, NCR, que ya ha crecido bastante y sigue siendo un bastión de libertad y seguridad en la zona, pero ahora con los problemas que la democracia también traen, como mucha corrupción, y también estaba la Legión de César, un grupo que se ha estado expandiendo desde Arizona y que basan todas sus leyes en el Imperio Romano, que aunque trae orden y ley, también traen consigo esclavitud y crucificaciones. Este juego te permite elegir numerosos caminos para llegar al final del mismo, y ninguno realmente es canon oficial. Es decir, puedes aliarte con la NCR para acabar con la Legión y con House, expandiendo así la única república restante conocida que queda en Estados Unidos. También puedes elegir a la Legión e imponer la ley y el orden sin importar el costo humano. Puedes también proteger a Mr. House y seguir mejorando la tecnología de la ciudad y proteger a la misma, o hasta incluso puedes decidir tú que nadie merece la represa. Sea cual sea tu decisión, ese es tu canon real hasta que Bethesda nos diga lo contrario. Y creo yo que eso es parte del encanto realmente. 2287, Fallout 4. Y llegamos así al último videojuego, esperemos por ahora, de esta saga cronológicamente hablando. Publicado en el 2015, este fue el que hizo que mucha gente joven conociera la franquicia, y aunque bastantes fanáticos creen que en cuestión de historia es de los más flojos, cosa que puedo entender, en cuanto a jugabilidad y mecánicas, en mi opinión, es el mejor. Si nos ponemos técnicos, este juego es el primero en orden de tiempo y también el último, ya que su historia comienza el 23 de octubre del 2077, minutos antes de la caída de las bombas. Tienes la opción de elegir si ser un hombre o una mujer, padres los dos de un pequeño niño, que cuando ven las bombas caer corren hacia el refugio de Vault-Tec más cercano, la bóveda 111, y logran escapar de la destrucción nuclear. La cuestión es que esta bóveda no es como las demás. Esta es la única que se conoce donde se experimentaría con criogenización, esto con el objetivo de mantener vivos y sanos a sus habitantes por largos periodos de tiempo sin que ellos sintieran pasar ni un segundo. Comienza cuando el protagonista se despierta después de haber sido criogenizado durante más de 2 siglos. Descubre que su cónyuge ha sido asesinado o asesinada y su hijo secuestrado por extraños antes de ser descongelados. Al salir de la bóveda, en el año 2287, el protagonista se da cuenta que es el único sobreviviente, Sole Survivor, y este se vuelve su apodo para el resto del juego.
Independientemente si eliges ser el padre o la madre, la historia es la misma, solo que la persona que no elijas es la que será asesinada, y tu hijo Sean no cambia. Al salir de la bóveda, lo único que quieres es recuperar a tu hijo, y pista tras pista te lanzas a su búsqueda. Esta vez estás en la Commonwealth, lo que hoy llamamos la zona de Nueva Inglaterra, más específicamente en la ciudad de Boston y sus alrededores. En lo que la historia avanza, descubres asentamientos únicos como Diamond City, un pueblo construido dentro del estadio de béisbol de Fenway Park de los Medias Rojas de Boston, usando sus muros como protección. En este mundo hay un montón de cosas extrañas pasando a la vez. Aparentemente, una organización científica misteriosa está secuestrando y reemplazando gente y creando androides tan reales que ni ellos ni nadie más saben que son robots, pero con sentimientos, ambiciones y miedos. Monstruos gigantes que parecen dragones sin alas llamados Deathclaws rondan el vertedero. Hay un mar radioactivo habitado por fanáticos religiosos que ven al átomo como un dios y quieren seguir lanzando bombas y muchas cosas más. Pero lo más importante para ti es conseguir a tu hijo. Poco a poco vas desentrañando la verdad sobre quién secuestró a Sean y por qué, conociendo en el camino a muchos personajes y facciones con valores firmes. Primero conoces a los Minutemen, un grupo que busca proteger a todos los habitantes de la Commonwealth de forma honesta, humilde y sin esperar nada a cambio, pero que cada vez tiene menos integrantes y recursos. Después tienes a la Railroad, inspirados en una organización real que en la época de la esclavitud ayudaban a las personas negras a escapar de los estados esclavistas en pleno siglo XIX, y que en el mundo de Fallout hacen lo mismo pero con los androides, también llamados en el juego como los synths, que en los ojos de dicha organización son seres humanos como nosotros. Y aunque su intención es noble, su único objetivo es el de proteger a los synths, sin importarle lo que le pase al resto de los humanos. También tenemos a la Hermandad del Acero, que sigue buscando erradicar todo lo que no sea humano, incluido a los synths, y que quieren excluir al resto de la población de la utilización de tecnología. Y por último tenemos al Instituto, esa organización misteriosa tecnológicamente muy avanzada que creó a los synths como mano de obra y espías, y que similar al Enclave, pero mucho menos radicales, buscan limpiar la superficie sin que les importe mucho lo que le pase a la gente que allí habita. Pero de nuevo, no de una forma genocida, pero sí totalmente indiferente y viéndolos como seres inferiores. Con el avanzar de la historia, te das cuenta que el jefe del instituto es tu hijo, Sean, que su secuestro no pasó días antes de que tú fueras liberado, sino años, y que el instituto lo hizo con el fin de conseguir una persona totalmente libre de radiación preguerra. Por el momento decides trabajar con Sean, que ya es mucho mayor que tú, para asegurar una nueva fuente de energía para el instituto, al mismo tiempo que también puedes trabajar con todas las demás facciones, pero eventualmente debes elegir una, y en casi todos los casos la que elijas demandará la destrucción total de las demás. La única que siempre se salva, así no la elijas, son los Minutemen. Una vez más no sabemos cuál destino y decisión es el canónico, pero así como en New Vegas, creo que esto le da más emoción a la historia. 2296, Fallout serie. Y por último tenemos a la serie, que por ser tan nueva no daré spoilers ni hablaré de su trama. Pero una vez más les recuerdo lo que les dije al principio de este video. No todo lo que digan que pasa ahí debe tener relación canónica directa con los juegos. Y bueno, mis queridos veedores, esta es la línea temporal completa de Fallout hasta la actualidad. Sé que dejé muchísimas cosas por fuera, pero ya este video de por sí es muy largo, y también espero que sirva como inspiración para que si después de verlo y también haber visto la serie o jugado los juegos, quieras seguir averiguando más y más de este increíble mundo que considero yo es una de las mejores ucronías o realidades alternas que existen en el mundo del entretenimiento. ¿Te gustaría que hablara a mayor detalle de cada juego, serie o de algún hecho histórico que pasa en esta? Coméntelo en la parte de abajo. Recuerda que también tenemos nuestro video sobre la historia del mundo de Fallout antes de la Gran Guerra. Links en la descripción o en la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Si no lo has visto, de verdad te lo recomiendo muchísimo. Como siempre les digo, un like, suscribirte si eres nuevo en el canal para que veas muchísimas cosas más. Y todas esas cosas que siempre les decimos los youtubers que hagan, ayudan demasiado al canal. Pero realmente lo que más ayuda es si nos apoyas directamente por Patreon, donde podrás donarnos la cantidad de dinero que desees mensualmente o incluso una sola vez. También te dejo el link a esto en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, por compartirlo con los demás, y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.